Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Denle poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, un himno al Señor. La boca del justo proclama la sabiduría y su lengua manifiesta lo que es verdadero, porque la ley de Dios está en su corazón. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Tyler Parque, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Jorge Príncipe Diestra, Juan Estrada Guacho, Marino Vega Mesarina, Fidel Robles Martínez, José Ocaña Samayoa, Nelson Gerardo Pérez Páez. Oramos también por la salud de todos los enfermos y oramos por la salud del Papa Francisco, por la salud y la protección de la familia Arted y Paulina, por la salud y sanación de Francisca Sánchez, y oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Oramos por las intenciones que dejan en los comentarios y aquellas que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que le diste a tu iglesia como doctor a San Gregorio de Naque, concede que aquello que enseñó, inspirado por el Espíritu Divino, se afiance siempre en nuestros corazones, y que tengamos como defensor ante tu misericordia a quien por don tuyo escogimos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No tardes en volverte al Señor. Del libro del Siráside. No confíes en tus riquezas ni digas: con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas: yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas: he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo: su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo.
No confíes en el engañoso dinero, que nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos cristianos, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardar de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Dichoso el hombre que se fía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se le quedará sin recompensa. Aquel que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. Vamos a meditar hoy el libro de Sirach y el libro de Eclesiástico, capítulo 5, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios siempre nos invita a nosotros a la conversión, pero también nos llama la atención porque nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si somos hombres conocedores de la palabra de Dios, tenemos que saber qué es lo que estamos realizando y dónde estamos. No podemos nosotros vivir como paganos diciendo que somos cristianos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo venir a la iglesia y decir una cosa y entonces por detrás estoy haciendo otra, sino si estoy en la iglesia, estoy en un servicio, debo actuar como tal.
Y el Señor nos dice y nos invita a nosotros, nuestro corazón tiene que estar arraigado es en las cosas de Dios. A nosotros nos debe mover más que todo son las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. Por eso nosotros cada día debemos meditar la palabra de Dios y debemos saber cómo es que debe vivir el hombre cristiano. Mire lo que nos dice libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escuchen bien. No confíes en tus riquezas ni digas. Mire, lo primero que nos dice el libro del Eclesiástico, no confíes ¿en qué? En la riqueza. ¿Por qué el libro del Eclesiástico nos habla esto? Mire, porque el corazón del hombre se confía en las cosas que tiene. En su casa, en sus carros, en sus tierras, en sus animales, y pare usted de contar. El hombre cree y confía en esas cosas, más que confiar ¿en quién? En Dios. Nuestra vida no depende de las cosas materiales que nosotros tenemos. Nuestra vida depende ¿de quién? Depende de Dios. Dios es el que nos da a nosotros la vida y Dios nos la quita cuando Él quiere. Por eso el libro del Eclesiastés dice, no confíes en la riqueza, no porque usted tenga, va a confiar en ella. Y dice la palabra, y no digas. Con ellas todo lo tengo. Con ellas todo lo tengo. Es decir, no necesito ni a Dios. Porque los que tienen, creen que no necesitan ¿a quién? A Dios. Por eso el libro del Eclesiastés dice, no se confíen en ella y no diga, ya lo tengo todo. No necesito nada porque ya lo tengo todo. No, nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. ¿Y necesitamos a quién? A Dios. Mire, nosotros tenemos es porque Dios lo ha querido. No porque lo merezcamos ni seamos capaces, no, sino porque Dios lo ha permitido. Pero nuestra vida al final depende ¿de quién? De Dios. Dios nos la da, pero Dios también el día que Él quiera llamarnos, porque ya está así establecido, ese día nos llama. ¿Y dónde quedan las riquezas? En manos de los vivos, de los que quedan, en manos de los vivos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Ya la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, nuestro corazón no tiene que estar puesto en la riqueza. Y si tenemos riqueza no podemos decir, ya no necesito nada, no necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito. Cuidado, entre más tenemos, más necesitamos ¿de quién? De Dios. Nos va a decir la misma palabra de Dios. Nosotros hay dos cosas que le tenemos que pedir a Dios. Que no nos dé tanto que podamos alejarnos de Él, pero que tampoco nos dé tan poco que podamos llegar a robar, sino que nos dé lo que nosotros necesitamos. Y si lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, pues entonces debemos darle gracias a Dios por todo el bien que Él nos hace. Y escuchen bien. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. Mire, hay cosas por las que el hombre se deja llevar. Una de ellas, dice la palabra de Dios, por los instintos. No, porque es que a mí me parece esto y lo voy a hacer así. Otra, por las pasiones. Aquellos que les gustan las pasiones, la lujuria, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las pasiones de la carne. Otra, nos dice la palabra de Dios, los antojos. Mire, cuando la gente tiene, vive según sus antojos, según sus pasiones, según sus instintos, y dice la palabra de Dios, y según sus caprichos. La gente dice, es que yo sí quisiera tener bastante dinero para ayudar a los pobres, pero el día que tienen bastante dinero, de lo menos que se acuerdan es ¿de quién? Empiezan a llenarse de caprichos y de antojo y de todo esto, porque se me antoja un carro nuevo, lo compro. Se me antoja una ropa nueva, la compro. Se me antoja esto, lo compro. Se me antoja comer en el restaurante más caro y resulta ser de que lo que él en un momento dijo y pensaba, eso ya lo olvidó. ¿Sí? Y tiene el vecino que le dice, ayúdeme con algo, y le dicen, no tengo. No tengo. Teniendo, ¿qué dicen? No tengo. Y dice el Señor, no se deje arrastrar por esas cosas. No se deje llevar por las cosas. Usted tiene que vivir, si tiene, haga la caridad con el que pueda. Ayude al que necesite y no se deje llevar por estas cosas. Y escuchen bien. No digas, yo a nadie me someto. No digas tampoco, yo a nadie me someto. Y escuchen bien, ¿por qué no debo decir eso? Porque el Señor te pedirá cuentas. Porque Dios le va a pedir ¿qué?
Dios le va a pedir cuenta. Mire, esto es una cadena así, por decirlo así, esto es una cadena que no revienta. Nosotros cuando somos ordenados sacerdotes, uno se arrodilla frente al obispo y uno promete obediencia. Uno dice al obispo, prometo ser obediente a usted, que es el que lo ordena a uno, el obispo que lo ordena a uno, y a los sucesores, sin uno saber quién es el sucesor del obispo que venga. Y uno promete ser obediencia, es decir, yo me someto a una autoridad, en este caso al obispo. Los fieles se someten a una autoridad. Si yo voy a participar de una iglesia, si yo voy a servir en una iglesia, yo me someto a una autoridad. En este caso, si estamos en la iglesia católica, ¿me someto a quién? A la autoridad del obispo. Y en este caso a los colaboradores del obispo. ¿Quiénes son los colaboradores del obispo? El sacerdote. Y la iglesia es una jerarquía. Y entonces nosotros hacemos caso a los obispos y los fieles hacen caso al sacerdote y al obispo. Es decir, tienen que ser ¿qué? Obedientes. Y los obispos, por supuesto, se someten a Jesucristo y a Dios. Todo es una cadena. Dios nos manda a nosotros a cumplir los mandamientos y nosotros obedecemos en cumplir esos mandamientos. Dirá el mismo libro del Eclesiástico, capítulo más atrás, que ¿qué es lo que le gusta a Dios? Que nosotros seamos ¿qué? Obedientes. Y para yo obedecer tengo que someterme. Los hijos son sometidos ¿por quiénes? Por los padres para que sean obedientes. Si no se someten, entonces significa de que los hijos son ¿qué? Desobedientes, no hacen caso, son rebeldes. Entonces, de la misma forma, imagínense ustedes que nosotros estemos dentro de la iglesia y no hagamos caso a lo que dice la iglesia. Entonces, dice la palabra de Dios, si usted no se somete, Dios le va a pedir cuentas a usted. ¿Sí? Dirá la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 17, nosotros tenemos que ser obedientes a los dirigentes. ¿Para qué? Para que todo se pueda llevar en paz y con tranquilidad. Porque donde no hay paz y no hay tranquilidad es porque no hay ¿qué? Obediencia. No hay paz, hay una rebeldía, que yo hago lo que quiero, como en un hogar. Esto es como en un hogar. Cuando no hay paz y tranquilidad en un hogar es porque hay desobediencia, hay peleas, hay rebeldía, hay de todo. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, ¿tenemos que someternos? Claro que sí, nos sometemos. Pero someternos no es malo, sino en el buen sentido de la palabra. Este sometimiento es decir, hacer caso a las cosas ¿de quién? De Dios. Los dirigentes, los que llevan la iglesia, los obispos, el papa, los sacerdotes, nos llevan a nosotros a que tenemos que ser obedientes en las cosas de Dios, en los mandamientos de Dios, para que todo se pueda dar, para que todo pueda ser bien, para que ustedes el día de mañana, cuando tengan que dar cuenta, ustedes puedan decir, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Más nada. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Y escuchen bien. No digas, he pecado y nada me ha sucedido. No digas, he pecado y nada me ha pasado, ¿sí? Pobrecitos los protestantes aquí, ¿verdad? Porque lo que Dios nos dice aquí es que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hay gente que peca y como nada le pasa, cree que nunca nada le va a pasar. Escuche bien, he pecado y nada me ha sucedido. Porque el Señor es paciente para castigar. Mire, Dios es paciente ¿para qué? Para castigar. Mire, usted puede hacer todas las cosas malas en esta vida, habidas y por haber, las puede hacer. Y usted dice, mire, hice esto malo, no pasó nada. Hice esto otro, no pasó nada. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que llegará un momento en que Dios lo va a ¿qué? A castigar. No en esta vida, sino en la vida eterna. Entonces, hay algunos que hacen el mal y creen que nada les va a pasar. Mire, tantas cosas malas que yo he hecho y no me ha pasado nada. Puedo seguir haciendo y nada le va a pasar. Pues a lo mejor así va a ser porque lo dice la palabra de Dios. Pero lo que sí debe tener usted en cuenta es que Dios es muy paciente, pero llegará un día en que Dios va ¿a qué? A castigar lo malo que usted ha hecho. No porque usted peque y no pase nada. Ay, no me voy a condenar ni me voy a ir al infierno. No, Dios es paciente y al día en que toque el castigo, ese día Dios se lo va a aplicar. Por eso nosotros debemos siempre hacer las cosas buenas y evitar siempre caer ¿en qué? En el pecado.
evitar siempre caer en el pecado. Por eso los protestantes creen que, ay, no, mire, no nos pasa nada malo. ¿Por qué hay que ir a confesar con un hombre que es pecador igual que nosotros? O sea, la palabra de Dios es muy clara y nos lo ha dicho a nosotros, ¿sí? Pero Dios perdona a aquel que se arrepiente. ¿Y por qué digo los protestantes? Porque aquí viene para ellos. Escuchen bien. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado. No confíe, dice, no se confíe usted del perdón de Dios. Mire, antes, por allá en los primeros siglos de la iglesia, por allá en los años 300, al 400, al 500, casi hasta el año 1000, casi 7 siglos, la gente se confiaba en el perdón de Dios. Porque Dios me va a perdonar todo lo que yo he hecho, ¿sí? Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos, la gente lo busca todavía, a 20 siglos. Todavía la gente busca el sacramento de la unción de los enfermos cuando ya está, ¿qué? Con un pie más en el cementerio que afuera. Y entonces salen corriendo y dicen, traigan al Padre, busquen al Padre. Y de repente puede ser que el Padre llegue, como puede ser que el Padre no llegue. Y hay gente que se confía. No, en el último día mandamos a traer al Padre sin saber si el Padre va a estar disponible o no va a estar disponible. Por eso dice la palabra de Dios, no se confíen, no dejen para el último momento el perdón de Dios, sino que si usted ha pecado, debe arrepentirse y no volver a pecar, porque de eso se trata el arrepentimiento, de que no lo voy a volver a hacer, pero Dios me va a perdonar, que es diferente a los protestantes. Los protestantes dicen, yo voy y me confieso. Ajá, sí, usted puede ir a confesarse ya en la mata de Topocho sus pecados, pero ¿va a recibir perdón de Dios? No lo va a recibir, porque ¿quién se lo va a dar? ¿La mata de Topocho? No. Entonces, yo voy y me confieso con el sacerdote porque es el encargado que Dios ha dejado para que Él, con mi arrepentimiento, me pueda absolver de mis pecados. Dios me pueda perdonar. Es así que funciona. Yo me confieso con el sacerdote para que Él, que es el instrumento, me pueda perdonar. Dios no dejó ni la mata de Topocho, ni la mata de Cambure, ni la mata de Mango, ninguna mata para que usted fuera a confesarse allá, o un rincón o su habitación. Dios dejó a un encargado que lo va a declarar a usted puro, limpio de sus pecados, le va a limpiar la iniquidad. Pero usted tampoco se puede confiar. Es que el último día es que yo me voy a confesar. Por eso dice la palabra de Dios, no se confíen en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas. ¿Quiénes son los que dicen así? Que Dios murió en la cruz y como murió ya nos perdonó de todos los pecados. Los protestantes son los que dicen que ya como Cristo murió, ya estamos perdonados, que no necesitamos de confesión y todo esto. No, tengan cuidado porque dice la palabra de Dios, usted cada día que peca va amontonando y va amontonando y va amontonando y va amontonando. Y entonces los protestantes son los únicos que piensan su misericordia es grande y perdona todo lo malo. Es decir, yo puedo hacer las cosas mal que igualito Dios me va ¿qué? A perdonar. No puedo pensar así porque así piensan los protestantes. Creyendo que sin necesidad de confesarse, Dios le va a perdonar todos sus pecados y todas sus culpas. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor nos pide a nosotros es que tengan cuidado, no se confíen. Mire, hoy ustedes están vivos, pero mañana no sabemos si se van a parar otra vez. No sabemos si vamos a amanecer. Por eso la iglesia nos dice a nosotros, mire, hay que hacer un examen de conciencia cuando nos vamos a dormir. Hay que hacer un examen de conciencia, donde yo tengo que revisar qué fue lo que fallé y pedirle perdón a Dios. Y Dios en su infinita gracia y misericordia, Él verá qué hace con nosotros. Pero el día de mañana, si yo he cometido un pecado, yo tengo que buscar la manera de arrepentirme, pero también de ir allá a la iglesia donde el sacerdote, para que Él me confiese y perdone todos mis pecados. Y no viva yo amontonando y creyendo de que como Cristo murió en la cruz, ya me perdonó. Y yo ya, no importa si hago el bien o hago el mal, Dios me va a perdonar. O no importa si hago solamente el mal, Dios me va a perdonar porque para eso murió en la cruz. Esas son las teorías protestantes. Y hay gente que se las cree, que dice, no necesito confesarme porque ya Cristo murió por nosotros y ya no necesitamos del perdón, ni de la confesión, ni de nada de esto. Ya su misericordia es grande y todo esto. Y el libro de Eclesiastés dice, no piensen así.
no se confíen en el perdón de Dios, porque puede ser que usted se muera y se vaya para el infierno por estar esperando al último día, que ni siquiera usted sabe cuándo es, esperando al último momento para confesarse o para que venga y se les perdone los pecados. Y escuchen bien. Porque en él hay misericordia, pero también hay cólera y descarga su ira sobre los malvados. Porque Dios tiene misericordia, sí, y es grande, pero no porque su misericordia sea grande, entonces yo voy a abusar ¿de qué? De la confianza y no me voy a confesar, porque dice, sí, la misericordia de Dios es grande, pero también Dios tiene cólera y dice, descarga con ira el castigo sobre los malvados. Es decir, que si usted no hace las cosas bien, si usted no se arrepiente, si usted no se confiesa, pues usted va a recibir de la cólera de Dios. Dios es muy paciente, sí, lo decía hace rato. Dios es muy paciente para castigar. Nos da la oportunidad a nosotros de ser buenos. Nos da la oportunidad a nosotros, mire, de someternos a la obediencia. Nos da la oportunidad de que nosotros vayamos a confesarnos. Pero a veces creemos que como tenemos buena salud, sí, gozamos de buena salud, de todo, física, entonces creemos que no, todavía no, todavía no. Eso es cuando yo esté más débil o cuando ya no pueda caminar o cuando ya esté enfermo una acá, ahí es donde yo voy a empezar a buscar a Dios. No, es desde ya, nos dice el Señor. No hay que confiarnos en nada. Es desde ahora que yo tengo que hacer las cosas de Dios. Y escuchen bien. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro. Lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo peco y cometo un pecado grave, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar rápido la gracia de ¿quién? Pero tengo que tener cuidado también, ¿sí? Porque no es que voy a confesarme y después vuelvo a caer y después me vuelvo a confesar y entonces voy a andar haciendo peco y me confieso, peco y me confieso. Ah, que para eso está el Padre, ¿verdad? Para que me confiese, entonces yo puedo pecar, pero voy y después me confieso y vuelvo a la gracia de Dios. No, el arrepentimiento es no volver a pecar, que yo si cometí alguna maldad, busco a Dios, me vuelvo a Dios rápidamente, no lo dejo para dentro de 15 días, para dentro de 20 días, no, busco a Dios rápidamente, no lo dejo para el otro día, dice la palabra de Dios. Y evito siempre cometer el pecado. Y escuchen. Porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Mire, comenzó. No confíes en la riqueza y terminó. No confíes en quién. En el engañoso dinero que le dice a usted que usted no necesita a quién. A Dios. Le dice a usted, el dinero le dice a usted, no necesita a quién. A Dios. No, porque el día del juicio, dice la palabra de Dios, ¿eso de qué le va a servir a usted? Eso no le va a servir de nada, hermano. Los grandes del mundo piensan que porque tienen poder y porque tienen dinero, ¿eso le va a servir delante de Dios? Eso no les va a servir delante de Dios. A lo mejor en este mundo sí les servirá de algo, pero delante de Dios eso no va a servir de nada. Por eso la palabra de Dios nos decía, mire, no se confíe en la riqueza. No se confíe, porque la riqueza muchas veces nos pueden llevar a hacer cosas malas. Por eso a Dios tengo que pedirle solamente lo necesario. Y a Dios tengo que buscarlo en el sacramento de la confesión. De esas dos maneras yo puedo así alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Presentamos el pan y el vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y a toda su santa. Oremos. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegre te presentamos en la fiesta de San Gregorio Nac, por cuya enseñanza te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Hosana, santo, santo el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Pase contigo. Cordero de Dios, La paz, que quitas el la pecado, paz, la paz, la paz, la paz, paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Amén.
Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darle a su tiempo la ración de trigo. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instruye el Señor por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.